Caro, ¿cómo estás? Hola, la Hola invitada especial. Mariana, Hola hola Alejandra, Mateo, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, Gusto eh, saludarlos. te- tenemos a Mateo, Mónica, Luisa, tenemos unas personas nuevas que nos están comenzando a acompañar, entonces quería tomar 2 minuticos para contarles brevemente para los nuevos, digamos, participantes sobre filantropía transformadora y ya te doy la palabra, Claro. Alejandra. Bueno, para los que no nos conocen, pues bienvenidos a Filantropía Transformadora. Esto es una serie de cafés que comenzamos a hacer, bueno, ya va a ser hace casi 2 años, el 2020 que fue tan como desaparecido, con el objetivo de reunir a nuestros filántropos, a nuestra red, a nuestra comunidad, para que se vayan conociendo, para que oigan de nuevos temas, tendencias, para que estén más vinculados con el sector público, como es el caso de la conversación de hoy, porque muchas veces uno no tiene tiempo de estar como actualizado y todos estos cafés lo que buscan es que logren un mayor impacto con su filantropía, con sus diferentes tipos de inversiones sociales. Entonces, pues Filantropía Transformadora, para los que no nos conocen, somos una comunidad, somos una red de filántropos y los asesoramos para que su filantropía tenga un mayor impacto, ya sean inversiones sociales o ambientales, eh, pasando de una cultura a veces más asistencialista que de desarrollo. Nosotros trabajamos con personas y familias, ese es nuestro nicho poblacional, ahí es donde queremos lograr un mayor impacto, aunque, digamos, apoyamos a fortalecer todo el ecosistema de la filantropía en Colombia, que es un sistema bastante robusto y sofisticado. Nuestro objetivo es trabajar con personas y familias para ayudarlos, como les decía, a avanzar en sus estrategias de inversión social. ¿Y por qué hacemos esto? Porque creemos profundamente que en la medida que estos personas, familias, líderes empresariales de nuestro país entiendan mejor, digamos, las complejidades de hacer inversión social, que hagan unas estrategias más rigurosas, nos vamos a alejar del asistencialismo y lograremos contribuir más a una sociedad con bienestar y pacífica. La manera como trabajamos es a través de asesorías privadas que hacemos con las familias. Eso pues ya depende de lo que quiera y necesite cada una. Hemos trabajado con todo tipo de familias, con familias que apenas estén comenzando a definir su estrategia de filantropía o con familias que tienen ya 50 años o más de experiencia en este sector, pero que siguen preguntándose cómo pueden lograr un mayor impacto, cómo se pueden reinventar, cómo pueden involucrar a las nuevas generaciones. Entonces, pues ese es el tipo de asesorías que hacemos. También tenemos programas educativos. Eh, Tenemos uno dirigido a los miembros de juntas directivas de organizaciones sociales y tenemos uno también dirigido a las nuevas generaciones que están entrando a participar en este tema de la filantropía estratégica y quieren un contexto y una introducción, digamos, a este mundo, tanto en Colombia como a nivel internacional. Y también hacemos foros, talleres, encuentros, ahora como estos cafés, donde nos permite reunir a nuestra comunidad, que las personas se conozcan, que hablen, que sepan que existen, que sepan que Pepito tiene esta estrategia de educación y la otra también tiene algo similar y puedan compartir experiencias, mejores prácticas, lecciones. Entonces, ahí nuestro objetivo es simplemente reunir y dar un espacio para que se conozcan. Y tenemos un gran proyecto para los que se quieran sumar, es que queremos crear un centro para el estudio de la filantropía. A nivel mundial ya las principales universidades del mundo tienen centros, diferentes centros para estudiar la filantropía porque se han dado cuenta que este capital privado tiene muchísima fuerza, muchísimo potencial y es muy importante poder canalizarlo de la manera más exitosa. Entonces, pues estas son nuestras líneas de acción y la manera como trabajamos. Nosotros partimos de una premisa y es que la filantropía viene de la palabra filos y ántropos y significa amor, amistad a la humanidad y creemos que esto es un proceso y es un acto
de generosidad y altruismo que puede contribuir muchísimo a mejorar nuestra sociedad colombiana. Creemos asimismo que la filantropía son recursos privados con mucho, con mucho potencial y mucha flexibilidad, y seguramente los que ya nos conocen pues han oído muchísimo nuestra premisa de que son los recursos con más potencial para ensayar cosas, tienen la flexibilidad que no tiene el recurso público, por ejemplo, que no tiene la empresa privada necesariamente, porque tienen unas obligaciones mucho más exigentes con sus diferentes accionistas o con sus ciudadanos, y es por eso que la filantropía bien utilizada tiene un potencial enorme, porque puede ensayar esquemas, puede pilotear proyectos, programas que después puedan irse a ser apalancados por el sector público o el privado, que es realmente el que tiene la fuerza para lograr cambios sustanciales. La filantropía, por más de los billones y trillones que tengan alguien como Bill Gates, siempre va a ser muy pequeño a comparación de lo que puede hacer el sector público o inclusive la empresa privada. Y precisamente con base en eso es que invitamos hoy a Alejandra, porque queremos que ella nos cuente cuáles son las prioridades del gobierno para este año, que nos cuente en qué van y cómo la filantropía puede de alguna manera apalancar estos proyectos, sumarse y sobre todo estar alineados con lo que quiere el país desde el sector público, que es realmente desde donde se logran cambios muy importantes. Entonces, bueno, Alejandra, te doy la palabra. Muchísimas gracias por acompañarnos y les pedimos a todos que pongan en silencio sus micrófonos cuando no estén hablando. La idea es que sea una conversación también muy amena, así que pues creemos que pueden ir haciendo sus preguntas si quieren, nos las mandan por chat y lentamente las vamos a ir revisando. Súper, bueno, muchísimas gracias Carolina, gracias Mariana. Saludos a todos, qué bueno estar con ustedes acá. De acuerdo, Caro, yo creo que hoy lo que les voy a contar un poco es cuál es, bueno, un poco cuál es mi rol, porque si es un rol, es una nueva consejería que se creó con la idea de buscar herramientas del sector privado para darle transparencia, trazabilidad y acelerar la ejecución de las prioridades del gobierno. Entonces yo creo que eso puede ser interesante para los participantes acá. Contarles muy a grandes rasgos cuáles son los logros hasta la fecha, ya que vamos más de la mitad del gobierno, y sobre todo cuáles son las prioridades de acá a fin de gobierno, que como a todos nosotros, pues una cosa es el legado que uno piensa puede tener cuando entra a hacer algo y otra cosa es lo que las circunstancias pues han impuesto. En este sentido, por supuesto, lo que es la pandemia, lo que es el manejo de la pandemia y la reactivación económica que se necesita son en este momento pues las prioridades grandes, pero me voy a enfocar también en lo que son los temas sociales y cuáles son, digamos, las prioridades y con las que yo creo que tenemos un gran potencial de poder trabajar mancomunadamente con el sector privado. Entonces, sí, voy a compartir una presentación para servir de guía, pero me parece perfecto si quieren ir haciendo preguntas en el proceso o si la dejamos para el final. Pues vamos viendo a ver qué tal es, cómo va fluyendo. ¿Les parece? Súper. Listo. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Sí. Súper. Sí. Bueno, entonces, muy rápidamente lo que es la Consejería para Gestión y Cumplimiento es lo que llaman en inglés un Delivery Unit, y básicamente lo que hacemos es abordamos los temas más complejos que son prioritarios para el mandatario. Esto, en este caso, pues obviamente es una unidad, una consejería directamente para lo que es el plan de gobierno del presidente, pero hay delivery units y de hecho la estamos implantando en municipios, en departamentos, a nivel local, pero pues es un modelo que lleva ya más de 20 años. El pionero fue Inglaterra con Michael Barber, que hizo el primer delivery unit, y tomamos los temas más complicados que requieren una articulación estratégica desde presidencia para poder acelerar y generar resultados en los tiempos tan cortos pues que hay de los gobiernos. Entonces, empezamos este año, digamos, formalmente nos creamos en el 2019
como nueva consejería, es la Consejería para la Gestión y Cumplimiento, y lo que hacemos es articular a todas las entidades para poder acelerar los planes de gobierno dentro de las prioridades. O sea, nosotros manejamos alrededor de 60 temas y, por darles un ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo tiene 675. Entonces es como si fuera la punta del iceberg, el 10% de los temas más complicados, que ahorita ahondo un poco cuáles son. La forma en que escogimos estos temas, obviamente, pues parte por construir sobre lo construido. Entonces, ¿cuál fue el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno anterior? ¿Cuál fue la propuesta de gobierno del presidente? Las 203 propuestas del presidente. Las cruzamos con los objetivos de desarrollo sostenible, con los requerimientos al haber entrado Colombia a la OCDE. Y ahí fuimos como decantando el universo para llegar a un grupo de temas que van desde temas sociales hasta temas económicos, pero todos, digamos, los más complejos y que requieren una alta articulación interinstitucional. Y lo que hacemos con esos temas es aterrizar con cada uno de los sectores, pues cuál es el tema, cómo es que lo vamos a medir y cuáles son las acciones que se van a hacer para cumplir esa iniciativa. Y esto suena muy lógico, pues para la gran mayoría de ustedes o todos que han estado en el sector privado, que después tienes un plan y tienes que tener unos indicadores de desempeños, unos KPIs y ver cómo lo logras, pero para el sector público, la verdad, ha sido muy interesante poder hacer esos saltos de lógica. Entonces, por ejemplo, si uno de los objetivos es uno que conozco muy bien, pues que le dedico gran parte de mi tiempo, que es el tema de catastro multipropósito. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder llegar a una meta del 60% que nunca se ha hecho? Entonces, pues tenemos que modificar la normativa, pero la modificación de normativa la tenemos que hacer en un tiempo prudencial para poder efectivamente hacer la ejecución en territorio. Entonces, ¿qué necesitas para ejecutar en territorio? Necesitas capacidad, necesitas, por decirles un ejemplo, personas formadas en el SENA para ser ingenieros catastrales, pero no ingenieros catastrales, sino digamos una versión muy corta para poder implementar lo que queremos implementar de acá al 2022. Y así vas viendo todo el espectro de cosas de qué se necesitan para poder cumplir la meta, y trabajamos con los sectores para efectivamente armar ese plan y hacerle seguimiento mensual a cómo van y ponerlos también a la orden para ayudarlos cuando hay temas que se necesitan destrabar, decretos que no están, digamos, firmándose o andando a la velocidad que deberían estar andando, cuando hay un cambio, que pasa muchas veces, cambio de viceministros, cambios de ministros y temas que eran prioritarios como que quedan un poquito en limbo. Para eso estamos nosotros, para poder articular. Entonces, lo que hacemos, entonces, digamos, la forma de hacer seguimiento es que tenemos equipos técnicos para los ejes sociales, el eje económico, el eje de paz con legalidad, que es el tema de seguridad. Y de ahí nosotros hacemos unos reportes mensuales que le entregamos al presidente. Tenemos unas reuniones mensuales con la jefe de gabinete y con el director de presidencia, y cada 2 meses presentamos en Consejo de Ministros cómo van las iniciativas, y nos sirve como un tablero de control de lo que son los temas más importantes para el presidente. Es como decía antes, como el iceberg dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Un ejemplo, digamos, muy específico, lo que decía es el del catastro multipropósito, que yo creo que, digamos, empezamos desde un principio viendo que era una necesidad clave para el país. Solo el 5% del país estaba actualizado catastralmente. El catastro es, para los que no conocen, yo no tenía ni idea cuando entré al gobierno, es como la foto o el rayo, digamos, la radiografía que uno puede tener de un predio o de la tierra. En el caso de Colombia, digamos, es lo que te puede decir si hay restricciones ambientales, si hay fallos geológicos, cuáles son los derechos, restricciones de la tierra. Y el 5% solamente estaba actualizado, un 30% del país no estaba formado del todo. O sea, el 30% del país, nadie había entrado a medir dónde estaban los predios, qué información tenía, quién vivía ahí, no existe. Y un 70%, un 65% estaba desactualizado. Y como es, digamos, al ser algo tan importante porque es información sobre el país, el presidente decidió que este era uno de los temas transformacionales, y es probablemente el más complejo que manejamos acá, porque tiene que ver con entidades territoriales, tiene que ver con
el cambio, digamos, de un monopolio, por decirlo así, que era el monopolio del IGAC, que era el que hacía catastro, ahora habilitar a las entidades territoriales a que ellos hagan y ejerzan su propio catastro, es trabajar con la Agencia Nacional de Tierras, porque la Agencia Nacional de Tierras es quien entrega títulos, que al fin y al cabo es lo que queremos que Colombia sea un país de propietarios, pero el paso más costoso para poder entregar un título es el catastro. Entonces, todas esas, digamos, esa articulación la tuvimos que hacer de cero. Primero, haciendo, digamos, una nueva política del catastro multipropósito, que nos tocó sacar un COMPES, meterlo en el Plan Nacional de Desarrollo. Después, cambiar, digamos, las funciones del catastro para que el IGAC no fuera el monopolio, sino que, y eso significa que ya no es una función pública el catastro, sino un servicio público. Le dimos mucha más transparencia ahora porque la Superintendencia de Notariado y Registro ejerce la función de inspección, vigilancia y control. De ahí metimos todo el reglamento jurídico y ahora estamos como que entrando aceleradamente en campo para poder actualizarlo. Esto se los dejo solamente como ejemplo, como de uno de los temas o el tema más clave que manejamos desde la consejería, que además es una de las prioridades transformacionales del presidente y que además pues es uno de los temas claves que está dentro de los acuerdos de paz y dentro de la reforma rural integral. Entonces, bueno, muy rápidamente voy a pasar por los avances que llevamos hasta la fecha. Y después pues obviamente me pongo y ahí voy a hablar en cuáles son las prioridades que tenemos de acá a fin de año. Hemos logrado incrementar el salario real más alto, el incremento más alto en los últimos 20 años. Creamos, y esto sí fue función de la pandemia, cuando llegó, digamos, cuando nos dimos cuenta de la magnitud del reto que íbamos a tener con la llegada de la pandemia en marzo y abril. Había una brecha muy importante dentro de la población vulnerable que no estaba siendo atendida, que son los informales. Todas las personas que trabajan por cuenta propia, todas las personas que de repente no estaban en este momento en ninguno de los programas formales sociales del programa, o sea, no estaban inscritos en Familias en Acción, ni en Jóvenes en Acción, ni en Ingreso Solidario, pero a raíz del cierre de la economía, pues iban a ser los que más iban a sufrir. Y la verdad que en ese sentido, en el Departamento Nacional de Planeación Nacional y con el Departamento de Protección Social, en tiempo récord, iba aprovechando, digamos, la tecnología, los registros que tenía el DANE, etcétera, se creó el programa de ingreso solidario en un mes para poder encontrar ese grupo de personas y poderles dar unas transferencias condicionadas, no condicionadas, perdón, unas transferencias durante un tiempo prudencial para que no fuera, digamos, para que no tener una reducción drástica en la pobreza y poder por lo menos ayudarles a cubrir lo que podían ser las necesidades básicas. Entonces ese fue ingreso solidario. También implementamos la devolución del IVA y el programa de apoyo a las empresas formales, que es el subsidio al salario que se le dio a las empresas para poder manejar las consecuencias del cierre de la economía. Familias en Acción también pues siguió trabajando, por supuesto. Jóvenes en Acción, que es el apoyo que se les está dando a jóvenes para que puedan estudiar y trabajar en universidades y también en todos los programas de formación para el trabajo. Colombia Mayor, que es la atención a los mayores de 65 años. En este caso se le dio la universalización a los mayores de 70 y se les aumentó la mensualidad para poderlos apoyar. Hubo, como ustedes pues bien conocen, un esfuerzo muy grande para poder duplicar la capacidad instalada de las UCIs en el país. Pasamos de menos de 5.000 a 10.600, si no estoy mal. Tenemos el presupuesto más alto de la historia destinado en educación. La mayor cobertura en gratuidad de educación superior a través de Generación E, del programa Generación E, que son 360.000 estudiantes que llegan gratuitamente a la educación superior. El PAE, que es el programa de alimentación escolar, que además pues tuvo un reto muy importante con el cierre de las escuelas, porque tuvieron que trabajar con todas las redes solidarias para poder entregar bolsas de comida a las familias y que no tuvieran una baja en desnutrición los niños que ya no estaban yendo al colegio pues durante el momento, pues todos los meses anteriores que no han estado abiertas las escuelas públicas y las privadas. Logramos el mayor año de venta de viviendas en la historia. Esto pues obviamente es muy importante porque es una señal de reactivación de la economía. Este es un programa muy bonito que es el de agricultura por contrato, donde se reduce la intermediación entre los productores agrícolas y los compradores.
La meta es poder llegar a 300.000 para el 2022 y ya llevamos más de 130.000 productores. Este probablemente es el programa bandera en los temas agrícolas. Se creó el Ministerio del Deporte y el Ministerio de Ciencias, que no existían antes. Contamos con un esfuerzo muy grande, y esto con mucho gusto también lo podemos conversar, que es el esfuerzo en los municipios PEDET. Los municipios PEDET son los municipios que se acordaron durante los acuerdos de paz, que son los 170 municipios que están más complicados, que estuvieron más afectados por la violencia, que tienen los mayores índices de pobreza, y se está, digamos, con el consejero Emilio Achira. Él lidera unos planes territoriales para poder acelerar la inversión en estos territorios, y eso es un esfuerzo, digamos, de las prioridades principales del plan de gobierno del presidente. Eso incluye también la formalización de tierra, el catastro multipropósito del que conversaba ahorita. Y en términos de legalidad, hemos tenido unos números muy importantes en el caso de secuestros. El número de secuestros más bajo en las últimas 3 décadas, igual que la reducción en homicidios. Se impulsó el marco tributario para apoyar a los emprendedores a través de la ley de emprendimiento y un programa que se llama Economía para la Gente, que creo que también puede ser interesante para ustedes, que es apoyar a los micronegocios a salir adelante, a fortalecer a los pequeños micronegocios. La meta ahí es poder llegar a 580.000 micronegocios apoyados al 2022. Bueno, se firmó la línea que todos estábamos esperando por muchísimo tiempo, se inauguró la línea. Se impulsó la ley TIC y tenemos un programa bandera que es apoyar a 100.000 programadores para poder tener un recurso humano calificado. Y que yo creo que es de los más bonitos, que es el tema ambiental, pues la transición energética es de los temas banderas y hemos incrementado pues 7 veces más la capacidad instalada de energías renovables, no solo en compromisos de lo que se va a hacer, o sea, poder llegar a 2.300 megavatios, sino también en la instalación de esos 2.300 megavatios. Se redujo la deforestación en un 19%, eso llegamos, obviamente igual los números son aterradores, se deforestan casi 160.000 hectáreas al año. En Colombia, la meta es poder reducir, llegar de ese 19 a un 25%, un 30%, pero pues vamos en buen camino. Vamos a ver cómo nos va con este verano, que ha sido muy complicado, pero pues esto es uno de los temas también prioritarios. Entonces, estos son como en grandes rasgos unos de los resultados que hemos hecho hasta la fecha. Y lo que hicimos este año, hace 3 semanas, hicimos una sesión en Hato Grande donde nos sentó todo el gabinete del presidente y organizamos, bueno, cuál va a ser el legado y en qué nos tenemos que enfocar de acá hasta el 2022. Y todavía estamos en proceso de aterrizar este legado, o sea, ya estamos como en la versión semifinal que hemos estado trabajando con el equipo de presidencia, pero le falta la revisión del presidente. Entonces yo les voy a dar pues alguna información, pero no quiero chiviar completamente el legado porque todavía no tiene la aprobación final del presidente, pues sin embargo creo que pues son temas generales que creo que es muy importante para esta reunión, para compartir con ustedes. El mensaje principal que nos dio el presidente y en el que estamos trabajando todos son estos 6 ejes, que son el primero, por supuesto, la vacunación masiva. Sin una buena vacunación, pues todo el resto se puede ir a la borda. Entonces, el gran esfuerzo se está haciendo en este momento de poder tener una vacunación organizada para poder llegar a vacunar al 70% de la población en este año y lograr la inmunidad de rebaño. El segundo que va acompañado es el de la reactivación segura, poder llegar a los niveles de prepandemia, manteniendo el grado de inversión, generando empleo público, las grandes obras, estimulando y apoyando al sector privado. Ahorita les muestro algunas de las iniciativas acá. Esto, por supuesto, acompañado de la protección a los más vulnerables, que son, por supuesto, los que más han sufrido en estos meses y que tenemos que acompañarlos en esa transición hasta que la economía vuelva a andar nuevamente. De la mano con innovación y sostenibilidad, acá es donde está el tema ambiental, que es uno de los grandes legados que va a dejar, yo creo que este gobierno. No se puede descartar y es clave el tema de paz con legalidad, sobre todo el tema de legalidad, no dejar que los índices de secuestros, que los índices de homicidios, que los grupos armados organizados
vuelvan a retomar, o sea, mantener, digamos así, el plan de trabajo en defensa y en seguridad nacional que estamos abordando. Y finalmente un tema que es la reconstrucción del archipiélago de San Andrés y Providencia, que es una meta personal del presidente y pues además es un gran objetivo en términos de articulación y de apoyo, y es casi pues reconstruir sobre todo Providencia desde cero. El 96% de la isla estuvo, pues quedó totalmente destruido, entonces pues eso es uno de los temas bandera que tenemos que trabajar en este año. Entonces, Compromiso por Colombia, que no sé si, pues me imagino que varios de ustedes lo han escuchado, es el plan de reactivación económica. Este plan comprende casi 135 billones en inversión, busca generar casi 1.5 millones de empleo y generalmente pues tiene un tema de salud, de generación de empleo, compromiso con los más pobres y vulnerables. O sea, esto se replica un poco con esta de acá, pero se acompasa sobre todo dentro de reactivación segura. Pero básicamente acá el gran objetivo es este segundo, que es el compromiso con la generación de empleo, donde lo que estamos haciendo es unas reuniones. Tenemos un seguimiento semanal directamente con el presidente para que los grandes proyectos de obras públicas, o sea, los proyectos obras públicas y APPs también, lo que pasa es que esas son un poco más demoradas, pero en vías terciarias, en proyectos de minería, en aeropuertos, todas las grandes obras de infraestructura pública funcionen y fluyen bien. Entonces, que las consultas previas pasen, que la contratación se haga de una forma transparente pero expedita y que podemos dejar esos grandes legados, lo que puede ser por lo menos el canal del dique contratado, que el aeropuerto del Café esté hecho, es el mayor número de vías terciarias que se van a hacer, y todos los proyectos energéticos, sobre todo en La Guajira, que tiene un componente muy grande de las energías, de los proyectos eólicos, todos esos se le hace un seguimiento semanal para que salgan adelante, porque además con esta inversión, por supuesto, pues ayudan a jalonar la economía. Entonces, muy rápidamente, ¿cuáles son dentro de esos 6 ejes algunas de las metas principales? En el caso de la vacunación masiva, pues es poder llegar a la inmunidad de rebaño, que como les decía, es poder vacunar al 70% de la población. Este es probablemente, o es el tema más importante que estamos apoyando, pero va de la mano con la ejecución del acuerdo de punto final nacional, que es poder saldar las deudas históricas que se tienen con las EPS y con las IPS y entregarle los recursos a estas entidades para que puedan efectivamente acompañar en el proceso de vacunación y sanear este sector. En el caso de reactivación segura, estamos hablando pues obviamente de emprendimientos, de vías terciarias, de contratos de adjudicación y firma de obras 5G y de vías para la legalidad, que son las vías terciarias, la capacidad instalada de energías renovables, economía naranja, y somos el poder aprobar y desembolsar 3.1 billones en regalías, pues que es la forma de poder entregar recursos a las regiones para poder ejecutar sus proyectos. También hay un esfuerzo muy grande con Internet de alta velocidad. Queremos llegar a que el 70% del país esté conectado con Internet de alta velocidad. Hay a 100.000 programadores formadas. Hay un esfuerzo muy importante liderado por la vicepresidenta para el empleo de las mujeres. El proceso de consulta previa, que no sé si a alguno de ustedes les ha tocado en sus vidas pasadas, que es una verdadera pesadilla en Colombia, en el sentido de que, y perdón, estoy hablando totalmente en confianza con ustedes, pero es que es un proceso muy, muy demorado, muy difícil para ambas partes, para las comunidades y para el sector productivo y por supuesto para el gobierno. Entonces estamos redactando una ley, sacando adelante un decreto y apoyando, fortaleciendo todo el proceso de consultas previas porque se necesitan para todos estos grandes proyectos. Entonces es una iniciativa bandera dentro del gobierno. Centros digitales en operación, que es entregar centros digitales en los colegios más apartados del país. Ese es también un tema de la ministra Karen Abudinen, que es de los legados que quiere dejar. En el caso de protección a los más vulnerables, entonces, pues seguimos con el programa de ingreso solidario, que en principio va hasta junio de este año, pero tenemos que ver cómo va la reactivación, a ver si y pues también cómo van, por supuesto, las finanzas públicas, a ver si se puede extender hasta diciembre. Devolución del IVA pues sigue adelante, Familias en Acción y el programa de Colombia Mayor de apoyo a los mayores. Lograr que 2 millones de niños tengan atención
educación en el marco de la atención integral a la primera infancia. Esto es básicamente llegar, menos de 1 millón de niños tenían la educación cubierta a través del ICBF y primaria en el caso de educación, porque esto es primera infancia y la meta es poder llegar a 2 millones de niños para el 2022, lograr que 360.000 estudiantes sean beneficiarios del programa de Generación E, que es el programa de gratuidad en educación superior, y lograr que 650.000 estudiantes cuenten con doble titulación cuando se gradúen, que también es un programa muy, muy importante y de hecho que nosotros trabajamos muchos desde la consejería porque requiere una gran articulación entre el Ministerio de Trabajo, que es la cabeza de sector del SENA, y el Ministerio de Educación para poderle dar esta doble titulación a los jóvenes que se están graduando. En el caso de vivienda y servicio de agua potable, entonces el objetivo es poder lograr iniciar 520.000 unidades de vivienda, entregar 200.000 subsidios, que 3 millones de colombianas tengan acceso a agua potable por primera vez y casi que alrededor de 3 millones de colombianos para saneamiento. Y el programa de agricultura por contrato que les contaba también está dentro de la protección a los más vulnerables. En innovación y sostenibilidad, queremos llegar a que el 1% del PIB se invierta en actividades de ciencia, tecnología e innovación, no solo por parte del sector público, pero también del sector privado, que se reduzca en un 30% la deforestación, que sembremos el programa bandera de 180 millones de árboles y que esto fue un compromiso en el Acuerdo de París, Colombia sea un país de carbono neutro al 2050. Finalmente, en paz con legalidad, seguridad y presencia territorial, entonces es actualizar el 60% del área con catastro multipropósito, lograr la mayor erradicación de hectáreas de coca en la historia y que 200 municipios sean libres de sospecha de minas antipersonal y, por supuesto, poder mantener los índices de homicidios y secuestros que les estaba contando antes. Y finalmente, la reconstrucción del archipiélago, pues, que es un tema bandera liderado por Susana Correa, que es la directora del Departamento de Protección Social, que es poder lograr gran parte de la reconstrucción en los primeros 100 días del país. Eso es. Muchas gracias a todos por su atención. Es una cantidad de información y lo que quisiera ahorita es pues abrirlo a conversación, preguntas, inquietudes. Tengo un video, pero si quieren se los mando, es básicamente lo que dije, como que todos los resultados de lo que se ha hecho hasta la fecha, que si quieren se los puedo pasar o también lo puedo poner como ustedes quieran. Si quieres, Alejandra, después con la grabación de la charla, lo podemos mandar con la presentación. Vale, de una. Perfecto, Mariana. Yo tengo una pregunta, ¿puedo? Claro. Bueno. Sí, claro, sigue, Luisa. Primero me presento, soy Luisa Navas y trabajo en la Universidad de los Andes en el área de filantropía. Hola, Luisa. ¿Cómo estás, Alejandra? Muchas gracias por la presentación, muy clara. Le queda a uno también claro cuáles son las prioridades o cuáles han sido las prioridades de este gobierno. A mí sí me queda una inquietud. Claro. No quiero volver a una inquietud política, ni mucho menos, y es que al gobierno Duque le queda 1 año, menos. Y uno sabe que los gobiernos pasan, pero no trascienden programas, desafortunadamente. Pasó con Serpilo-Paga, pasó con el tema de primera infancia, y no solo pasa del gobierno anterior al gobierno del presidente Duque, sino pasará del gobierno del presidente Duque al siguiente gobierno. Entonces a uno, como a la hora de ir a hacer inversión social y de ir a montarse en algún proyecto con el gobierno, pues le da un poco de susto, digamos, o dice uno, bueno, pero ok, yo pongo un poco de recursos, invierto un poco de recursos, pero estos no van a trascender en el tiempo, porque resulta que al gobierno del presidente Duque le queda 1 año, inclusive 4 años es muy poquito a veces. A través del presupuesto nacional, claro, uno puede asegurar vigencias futuras y hay unos mecanismos de hacerlo, pero siento que no es suficiente. ¿Cómo han visto ustedes el tema de tratar de asegurar algunos programas cuando quieren hacer alianzas con entidades privadas, académicas, en fin? Porque es muy difícil de verdad que estos proyectos trasciendan en el tiempo cuando hay cambios de gobierno. Gracias, Luisa. Tienes toda la razón. Y de hecho, pues este es mi primer trabajo en el sector público. Ya venía de la banca multilateral y antes estuve en consultoría.
y antes en banca de inversión. Entonces, No, para mí también... Yo trabajé mucho tiempo en el sector público y sé lo que se siente además uno salir o quedarse ahí y ver que las cosas desafortunadamente se trancan por unas razones que uno a veces no entiende. Totalmente de acuerdo contigo. Y eso nos pasó a nosotros porque, pues imagínate, tratando de montar una consejería de gestión y cumplimiento, y pues los temas no son, hay muy poquitos que son nuevos, puede ser economía naranja, no sé, pero la mayoría son dolencias de problemas estructurales que ha padecido el país por muchas décadas. El tema de pobreza multidimensional, la falta de acceso a servicios públicos en las regiones más apartadas, educación, en fin, o sea, son temas que todos los gobiernos entran y ven que está pasando, y la verdad que sí fue, pues, como que ver que hubiera tan poca información y trazabilidad sobre qué es lo que se ha hecho antes y grandes programas que podemos continuar, fue uno de los retos. Y yo diría, digamos, que para mí, personalmente, mi legado personal que yo quiero dejar en esta consejería es que queden las herramientas para que eso no pase, por lo menos con estos problemas estructurales y transformacionales pues, que estamos nosotros llevando. Porque, digamos, una de las inversiones más grandes que vamos a hacer acá es justamente en tener un sistema de información donde está quedando todo registrado de lo que se está haciendo, para no volver a reinventar la rueda en el próximo gobierno, vengan tirios, vengan troyanos, vengan quien sea, que quede la trazabilidad de qué es lo que se hizo, con qué expertos se habló, cuáles fueron las evaluaciones de impacto que se hicieron para poder sacar adelante, y que eso efectivamente trascienda, porque yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que eso es de los problemas más complicados que puede haber en el sector público, y sobre todo en países como Colombia, que todavía no tiene esas fortalezas, esa capacidad, esas fortalezas que puedan trascender, no importa cuál línea política o qué, digamos, o qué... sí, qué vínculo puede haber entre el gobierno anterior y el futuro. Pero el otro tema que se está trabajando, que creo que también pues, ayuda, es que vamos a sacar adelante una ley de empalme, y que es justamente para poder fortalecer el proceso de empalme entre gobiernos, porque yo sí creo que en la medida que uno pueda tener un empalme sólido, donde puedas tener una rigurosidad en la entrega de información, en poder entender muy bien qué fue lo que se hizo y por qué se hizo, eso también va a ayudar una cantidad. Porque te tengo que confesar que la verdad que a mí sí me preocupó mucho cuando nosotros llegamos. Se habían hecho esfuerzos anteriores de poder tener unidades de cumplimiento, nunca a nivel de consejería, pero sí direcciones adentro de presidencia, etcétera, e información que estuviera registrada no había mucho. Entonces yo sí creo que fortaleciendo ese proceso de empalme, uno también puede ayudar con esa falacia o ese hueco que puede pasar entre gobierno y gobierno, que espera uno que cada vez sea menos en la medida que se fortalecen las capacidades institucionales. Súper, Alejandra, muchas gracias. No, aquí tenemos 2 manos levantadas y una pregunta en el chat, entonces si quieres, hagamos la pregunta del chat y después seguimos con Patricia Gómez y con Mateo Vegalara. Y la pregunta en el chat nos la hace Rafael González, y es que ¿en qué estado estará el proyecto del catastro multipropósito al final de este gobierno? Ok, gracias, Rafael. Ahí tocas el tema de mi tema más querido, por decirlo así, y con mucho gusto cuando quieran podemos hacer una sesión solamente de catastro, les cuento. Digamos, lo que queremos al 2022, el objetivo es llegar al 60% del país actualizado catastralmente. Eso son casi 68 millones de hectáreas. El país tiene 114 millones de hectáreas. Y el objetivo es que de ese 60%, los 170 municipios PEDET tengan todos el catastro, está en proceso de actualización y financiada el proceso de actualización catastral. Eso tiene que estar acompañado, Rafael, de un gran esfuerzo por parte de los gestores territoriales, porque ahora el IGAC no es solamente gestor por excepción. Gestores son las entidades que hacen el catastro, son entidades públicas que son las que se encargan de poder actualizar el catastro. Y entonces, con el cambio de función pública a servicio público, lo que hemos hecho es ya habilitar casi 20 gestores catastrales. Hoy en día, el Valle del Cauca es gestor catastral, Sesquilé se acaba de actualizar como gestor catastral la semana pasada, Sincelejo, el área metropolitana de Bucaramanga, en fin, todas las entidades territoriales que quieran empoderarse a actualizar su catastro lo pueden hacer, y de esa forma ellos son los que
buscan la inversión, nosotros tratamos de apoyarlos, pero de hecho estamos trabajando o estamos buscando apoyo con el sector privado también para que los ayuden a fortalecer, digamos, actualizar el catastro, reduciendo costos, reduciendo tiempos para que ellos sean los encargados de habilitar. Entonces, el gran objetivo es llegar a 68 millones de hectáreas. Hoy cerramos, pues la semana entrante creo que se anuncia oficialmente, pero para el 2020 logramos actualizar 18 millones de hectáreas, que es casi un 16% del país. Para este año, para el 2021, queremos llegar a 40 millones de hectáreas y para el 2022 las 68 millones de hectáreas. Y también estamos dejando todo listo para que para el 2025 el 100% del país esté actualizado. Súper. Mil gracias. Con mucho gusto. Patricia, creo que tienes la mano levantada para una pregunta. Sí, tengo la mano levantada. Alejandra, ¿cómo estás? Ay, Patricia, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Lo mismo para ti. Gracias por toda la información que nos diste. Estoy aquí con sombrero principalmente de interés en educación, ¿sí? Claro. Entonces me llamó un montón la atención lo que cuentas que se va a comprometer el Ministerio de los TICs para llevar conectividad a los colegios. ¿Me puedes ampliar un poco? O sea, quiero saber si eso va a llegar al colegio mismo, si lo que van a trabajar es con las familias para que tengan acceso a algo, o qué es lo que van a hacer para que yo pueda como entender un poquito más dónde puede uno ayudar. Con mucho gusto, claro. Y con mucho gusto, Patricia, te pongo en contacto con la persona que está liderando ese programa. Ese programa se llama Centros Digitales. Entonces, ¿sí? El objetivo es poder instalar 14.000 centros digitales, 14.000 o 15.000 centros digitales en las áreas más rurales del país. Y la forma en que se está haciendo es que se va a instalar un centro digital en el colegio. Y en los colegios, si hay más de un colegio en estos centros rurales, en estos centros poblados, el colegio que esté más cerca a la plaza, para que sirva para el colegio, pero también para la comunidad, en el centro, en el hecho que uno tenga una ubicación donde pueda acceder a ese centro digital. Es un programa que hasta ahorita, o sea, se licitó a finales del año pasado. Si no estoy mal, el objetivo es poder llegar a instalar 2.000 centros este año, pero la meta es llegar a 14.000 para el 2022. Entonces, esta es, digamos, la forma en que se visualiza, en que se pensó poder llegar a las zonas rurales más complicadas, pero va de la mano con la meta que ahí planteé, que es que el 70% del país tenga banda ancha de alta velocidad, que eso es básicamente a través del licenciamiento de espectros. Ahí no hay mucho más que hacer, sino que es como licenciamiento, pero que también ayuda a la conectividad del país. Entonces, es un trabajo que se hace mancomunadamente por parte del Ministerio TIC con Educación para escoger esos colegios, ver cómo se implementan, en fin. Con mucho gusto te doy información o con mucho gusto te puedo poner en contacto con la persona para ver cuál es el despliegue territorial que se está haciendo según la prioridad, pero la prioridad en este momento es las zonas que en este momento no tienen ningún tipo de cobertura. Claro, y me encantaría saber el enlace con educación, o sea, ¿qué está haciendo educación para aprovechar esos centros una vez que se tengan? O sea, ¿qué está pensando el Ministerio de Educación con esos centros? Porque una vez que los pongas, pues ahí apenas empieza la tarea. Sí, totalmente. Yo creo que ahí, esto sí es mi perspectiva personal, no lo he conversado en detalle con la ministra, pero pues para bien o para mal, la pandemia nos dio una aceleración en todo el tema de la modalidad virtual y en todos los programas virtuales. Entonces yo creo que en ese sentido los programas o el contenido para poder aprovechar esa conectividad debe estar andando bastante bien, pero te puedo contar, digamos, te puedo buscar mayor detalle. El rol que está jugando en este momento el Ministerio de Educación, eso sí lo sé, es que están conjuntamente escogiendo cuáles son los colegios. Okay. Y los escogen es viendo cuáles son los colegios que tienen el mayor número de niños, los que pueden estar más retrasados, los que necesitan mayor conectividad en ese momento, o los que pueden servir como un núcleo para que otros colegios puedan acceder a esa conectividad. Perfecto. Tengo otra pregunta, pero te la dejo para después para no como monopolizar. Después te vuelvo a preguntar. Ok, como quieras. Mateo. Hola, gracias Alejandra por la presentación, muy completa y muy buena, te felicito. Muchas gracias. Comencemos por el PAEF. El PAEF fue una maravilla.
Yo me beneficié como fundación y me beneficié como empresa privada en Casator. Mi pregunta tiene que ver con educación, agro y cultura. Ok. Primero, bueno, oiga, el presupuesto de educación, ¿cómo se integra con la cultura? Estamos educando a la gente para que haya, digamos, una ciudadanía más educada, más cívica, y siendo el presupuesto más grande de la nación, ¿cómo estamos educando a esas nuevas generaciones de creadores, de productores? Desde la perspectiva de agricultura, ahorita tengo la pregunta. Me quedó una duda. En la economía naranja dices que hay 12 billones de pesos y solo hay 5 o 6 para las vacunas. Este año solo hay 600.000 millones, o sea, 0.6 billones para la economía naranja. Los otros 12 billones o 11.04, ¿cómo se van a canalizar? ¿Cómo llegamos a esos recursos las fundaciones que trabajamos en cultura? A nivel de TIC, trabajamos con la ministra para que los muchachos de la Orquesta Sinfónica de Cartagena, que probablemente no van a ser músicos profesionales, que son 48, tuvieran tablets para conectarse, porque muchos están en el colegio profesional y después van a pasar a carreras profesionales. Entonces van a ser músicos de formación, pero pronto van a ser músicos, contadores, abogados. Entonces es muy importante ese apoyo, digamos, en que esos muchachos, aparte de estudiar música y que tienen instrumentos musicales en su casa vía el IPCC, pues tengan acceso, digamos, a poderse educar en línea ahora que la educación es virtual en época de pandemia. Entonces, ese primer punto, porque el gobierno sacó la primera convocatoria COCREA, nosotros ganamos, estamos felices de haber ganado. No pudimos dejar el beneficio tributario el año pasado con vigencia 2020 porque las fiducias no se alcanzaron a crear, pero bueno, ya estamos listos a postular al nuevo beneficio tributario, los felicito. Realmente el gobierno nacional lo dejó desde el Plan Nacional de Desarrollo en el artículo 179 y 180. Digamos, ahí necesitamos integrar los diferentes sectores, como el desarrollo económico, turismo, ¿no? Se implementa, porque si dejamos todo en cultura, el Ministerio de Cultura tiene un presupuesto muy chiquito y no tiene la capacidad de integrar, de decir, oiga, Cartagena es la vitrina de Colombia, vamos a mostrar lo mejor de Colombia en Cartagena y vamos a hacer un programa musical para que los extranjeros vengan y nos valoren y mostrar nuestra mejor cara. Entonces, todo el tema de cultura es, oiga, ¿cómo lo integramos? Y hay gestión y cumplimiento. Sin lugar a duda, ojalá quede el vehículo del 165% y en la ley de empalme, pues se deje esa parte muy bien estructurada y con recursos de vigencias futuras, ¿no? El decreto 092, que era como se contrataba en la administración anterior, también funcionó, pero claramente esto es una mejora y creo que el país debería seguir en ese rumbo. Entonces, eso digamos, para el tema de cultura. Y en el tema de agricultura, pues hablabas de vías terciarias. Dicen los expertos que este país realmente no tiene vías y que pues y que es un problema de competitividad enorme. Entonces, porque el llano, ¿cómo va a sacar sus productos? O sea, es más caro el container desde Colombia hasta la China, es más barato que el container desde el llano hasta Puerto. Entonces, ¿cómo es la competitividad ahí y cómo es la inversión real en vías terciarias para que esos pequeños productores y también los grandes pues puedan mover sus productos, ¿no? Eso me parece un cuello de botella enorme. Hablaron de números de personas en eso de agricultura por contrato, que me parece magnífico ese programa, pero ¿cuánto va a pesar del PIB? ¿No? Igual que la cultura, había un indicador para la economía naranja que iba a ser el 7% del PIB. ¿Eso todavía es realista? ¿Cuándo vamos a llegar a ese 7% del PIB? Y en agricultura por contrato, pues, ¿cuánto va a pesar del PIB? Sin lugar a dudas, la agricultura por contrato tiene que ser de la mano de los gringos o de grandes consumidores como puede ser China. Y es el mejor vehículo para la sustitución de cultivos. A medida que vaya formalidad en el agro, que digamos, los productores vean que pueden hacer una utilidad, vamos a salir adelante y no se van a ir a la legalidad. Yo creo que nadie quiere estar en la ilegalidad, son forzados a la ilegalidad, pero a medida que les demos soluciones, van a poder estar ahí pues firmes a producir, como puede ser el Valle del Cauca con la caña, pues que es un ejemplo a nivel mundial de productividad. Entonces, pues, esa es un poco las preguntas que tengo. En este nuevo gobierno con Biden, ¿cómo vamos a hacer esos acuerdos de agricultura por contrato con los gringos que dejen de subsidiar su agricultura y nos den a nosotros los contratos y que ellos tengan una política fiscal que la plata de Google y de Amazon pues se vaya a los campesinos que no son, bueno, no son los campesinos gringos que no son productivos y competitivos a nivel global? Entonces, y para terminar, oiga, ¿por qué no exportamos ganado en pie?
A Estados Unidos no nos van a dejar entrar por aftosa, pero Irán, al Medio Oriente, creo que el 80% de la carne de Hong Kong viene de Brasil. Nosotros, ¿cuándo vamos a exportar carne? Que pues es otro tipo de agricultura por contrato. Entonces, pues toqué muchos temas, pero pues creo que estamos listos a colaborar con el gobierno. A nivel cultural, estamos felices con los vehículos que han puesto sobre la mesa. El sector privado, la respuesta del sector privado ha sido impresionante. Ven un vehículo importante, hay que socializarlo más, necesitamos ayuda a llegar a esos grandes capitales que pongan plata sobre la mesa. En Mamonal, pues, hay una fortuna enterrada. ¿Qué compañías del gobierno que pagan renta van a aportar a ese 30% que no es sujeto del beneficio tributario del 165%? Me parece fundamental, pues, que quede claro cómo se hace eso. Y por el otro lado, pues, estamos listos a saber cuál es el cuello de botella de la productividad agrícola en Colombia. ¿Por qué la productividad agrícola no despega? Compañías como John Deere, oiga, Colombia es la despensa del mundo, pero pues realmente no respondemos. ¿Dónde está el cuello de botella? Se venden históricamente 1000 tractores y eso no cambia. Bueno, muchas gracias. Toqué muchísimos temas, pero ahí los dejo sobre la mesa. Bueno, acá estuve anotando porque esto casi da para otra presentación completa, pero bueno, voy a tratar de abordar los puntos como los pusiste. Entonces, bueno, sí, lo del PAEP yo también creo que es uno de los instrumentos que sirvió, o sea, que fue muy útil en términos no solo puntuales de la pandemia, pero también un gesto de solidaridad con las empresas formales, las pequeñas empresas formales que hicieron ese esfuerzo para mantener a sus empleados. Entonces, de acuerdo contigo y pues gracias por el reconocimiento de parte del gobierno. Ok, ¿cómo se conecta la educación con la cultura? Este es un tema, digamos que trasnocha al presidente, como tú bien dices, con lo que es el programa de Economía Naranja. O sea, lo que se quiere contra educación, cultura, economía, es justamente darle esa importancia a lo que puede ser la economía creativa, a lo que puede ser el aporte que puede hacer en el PIB. Y yo creo que, por ejemplo, el hecho de que ahora tenemos a Felipe Buitrago como ministro de Cultura, que es una persona formada en el sector privado, que entiende perfectamente lo que puede ser el impacto de la cultura en la economía en general, y esa alianza con el Ministerio de Comercio para sacar adelante el Fondo de Economía Naranja, para sacar adelante todas esas iniciativas de apoyo a la industria creativa. A mí me da, pues yo creo que es uno de los temas fuertes del gobierno. Dicho eso, estoy de acuerdo contigo, obviamente uno poderle asignar mucho más presupuesto. En este momento está en proceso la ley Reactivarte, que es donde van a ir todas esas convocatorias, todo ese apoyo que se va a hacer a las industrias creativas. Entonces, ese va a ser como el vehículo para poder catalizar esa inversión en el sector que, como te estaba diciendo, pues es de las mayores de la historia. Va a ser principalmente a través de la ley Reactivarte, que es lo que toca estar muy pendiente y ver qué va a estar dentro de esa ley y cómo cursa en el Congreso. Hay otro programa que no hablé acá, que creo que es probablemente el programa bandera que lo conecta con educación, que es el programa Sacúdete. Sacúdete es un programa liderado por la Consejería de Juventud, liderado por el Ministerio del Interior y liderado por el ICBF, que es poder desarrollar infraestructura. Estamos hablando de casi 300 centros Sacúdete, si no estoy mal, 350 centros Sacúdete, y llegar a 400,000 jóvenes para darles esa formación en emprendimiento relacionado con la cultura, en formación con toda la industria creativa, y yo creo que eso es pues uno de los programas bandera que toca mirar. La verdad que en términos de Sacúdete virtuales se ha logrado bastante, pero hasta ahorita este año va a ser el año de la implementación de los Sacúdetes físicos, pero te lo recomiendo porque yo creo que eso es de los programas, y además de los programas sociales, porque trabaja con jóvenes, trabaja con cultura, trabaja con territorio más interesantes del gobierno en este momento. Alejandra, qué pena interrumpirte un segundo, qué bueno que traigas el programa Sacúdete, porque Claro. para todos el próximo café, miércoles 24 de febrero, va a ser con el ICBF y en particular con Sacúdete. Buenísimo. Ah, no, Entonces entonces Lina todos les va a agenden contar el todo. 24.
Sí. Súper. ¿Sabes qué vale la pena de frente ahí, Mariana? También invitar al consejero de Juventudes, que se llama Juan Sebastián Arango. Yo te doy el dato si quieres, porque el ICBF es el que desarrolló el programa Sacúdete y Lina conoce totalmente la metodología, pero Juan Sebastián es el que está incluyendo todo el tema de infraestructura. Entonces, por ejemplo, los centros de convivencia del Ministerio del Interior, toda la infraestructura de deporte, que es el gobierno que más está invirtiendo en deporte, que va para Sacúdete, o sea, como esa integralidad de lo que van a hacer otros ministerios, lo puede brindar Juan Sebastián. Listo, entonces pues buenísimo que ya, entonces no me explayo más con Sacúdete porque ya van a tener una profundización en el próximo café. En el caso de turismo que estabas hablando, Mateo, sí, ese digamos es un tema que además fue tristísimo porque a principios del año pasado tuvimos el mayor número de visitantes que habíamos tenido en la historia y el objetivo era poder llegar a 6 millones de visitantes extranjeros. Eso obviamente ahorita con el contexto no es viable, pero sí es un tema totalmente prioritario para el ministro de Comercio y pues obviamente para el presidente, y lo que se cambió como meta es poder llegar a los niveles de ocupación prepandemia, pero aprovechando es el turismo local, o sea, los niveles de ocupación de los colombianos en Colombia. Y entonces así toda la estrategia se ha ido transformando para poder apoyar los centros históricos, para apoyar los parques nacionales, para apoyar las rutas turísticas que hay en las regiones, y así es como que se le está dando ese vuelco a lo que era el programa de turismo y para poder llegar, digamos, como decía, a los crecimientos de prepandemia. En ese sentido, además, pongo ahí hago una propaganda, por decirlo así, que es que dentro del, digamos, como consejería, una de nuestras metas, además de tener esa trazabilidad y ese sistema de información que le contaba a Luisa en su pregunta, es poder hacer unidades de cumplimiento en 50 municipios. Y uno de ellos es Cartagena. Entonces estamos trabajando muy de cerca con el alcalde y también con el gobernador para instaurar una unidad de cumplimiento, porque pues Cartagena, especialmente con la importancia que puede tener de trazabilidad, con toda la historia de opacidad y corrupción que ha tenido, lo que hemos pues digamos visto es que probablemente se puede beneficiar de una de estas unidades, digamos, más que probablemente otros municipios. Después, en el caso de agricultura, totalmente de acuerdo, o sea, yo creo que lo primero que uno puede tener cuando hable de desarrollo sostenible o de un cambio, digamos, irreversible en el desarrollo de las regiones es tener que tengan buena infraestructura. Es que de nada, acá me voy a poner un sombrero que tenemos de la consejería, además del de Catastro, que es el de apoyo a 13 municipios en Guaviare, Caquetá y Meta, que es donde está el Parque Nacional Chiribiquete, y mi rol es ser la delegada del presidente para ver cómo va la inversión y cómo van los proyectos de desarrollo social allá. Todos son municipios PEDET. Y hablando, voy una vez al mes a la zona y hablo con los alcaldes y con los gobernadores y vemos cómo los podemos apoyar. Y todos, digamos, dentro de los proyectos y lo que tienen en la cabeza, por mucho, lo primero que me dicen es, miren, lo más importante es poder construir vías, puentes, darle conectividad, porque usted no me está haciendo nada trayéndome un programa de cultivar chontaduro más eficientemente o un programa para formar a mis jóvenes, sí, como tú bien dices, no tienen el chontaduro. Por el momento que llega ya a Villavicencio, pues lleva 6 horas y está magullado de una carretera que no está pavimentada, o los jóvenes pues simplemente se van porque pueden tener la formación allá pero no tienen los trabajos que lo pueden hacer. Entonces, de hecho, en ese sentido, en esta zona futuro, estos 13 municipios, el 90% de la inversión que estamos haciendo es solamente en vías en conectividad, obviamente pues respetando el tema ambiental que en ese momento es muy clave, pero esta historia de la zona futuro de Chiribiquete me lleva al tema de que la inversión en infraestructura, la inversión en vías terciarias, la inversión en alianzas público-privadas, destrabar las 4Gs, dejar contratadas las 5Gs, es uno de los temas para poder dejar esos temas andando, y bajo el entendido que eso va a ser de los principales palancas para poder aumentar la competitividad del campo y para poder apoyar en las exportaciones, pues en el desarrollo productivo y en las exportaciones. En el caso de agricultura por contrato, sí, obviamente todos quisiéramos mucho más inversión. Este es un proyecto yo creo que realmente histórico y no lo mencioné, pero digamos, yo creo que un tema, todos los que entienden, los que conocen acá agricultura, saben que es clave, que de nada sirve poder hacer un programa. Este es un programa que
tiende puentes entre los compradores y los vendedores. Pero pasa mucho que simplemente como tú bien decías, los productores pues no tienen los niveles, los estándares, las condiciones fitosanitarias para poderle vender a cadenas o para poder exportar digamos, con la calidad que se necesita. Entonces está muy acompañado con el programa de extensionismo agropecuario, que puede llegar a 550,000 productores a través de extensionismo agropecuario, justamente para poderle dar esa capacitación, no solo en cómo se siembran los productos, cómo se les da todas las condiciones para que crezcan bien, pero también en términos de empaque, en términos de mercadeo, etcétera. Entonces, bueno, ese es otro tema. Biden, pues sí, a mí también me parecería chéverísimo que nos pueda apoyar con la agricultura. Vamos a ver cómo va desarrollándose ese programa. La realidad es que USAID o USAID es un gran aliado en todos estos proyectos de desarrollo productivo, catastro, formalización, etcétera. Y finalmente, exportaciones agrícolas en general, donde cabe el de la carne. La verdad que yo no sé por qué no dije ese dato. El año pasado logramos el mayor número de exportaciones agrícolas en la historia y no se redujeron aún con la pandemia. Y agrícolas no tradicionales, estamos hablando de carne, estamos hablando de aguacatejas, estamos hablando de uchuvas, estamos hablando que son muy poquitas, estamos hablando de 3.000 millones de dólares en el marco de exportaciones totales que son más de 25, pero pues es un segmento que está creciendo mucho y yo creo que toca darles impulso y sí se le está dando, pero pues ojalá que con esta integralidad de apoyo en vías, apoyo en extensionismo, agricultura por contrato y el trabajo por supuesto que tiene que liderar la Cancillería de abrir esos mercados, de poder generar esos convenios, pues se dé para poder acelerar esos programas, pues esas exportaciones. ¿Contesté todo? Sí, gracias. Finalmente creo que pues, estamos pidiendo ayuda pues, a la Consejería de Gestión y Cumplimiento. Oiga, ayúdeme a cumplir con la economía naranja. Sí. Yo tengo los proyectos, tengo los programas, necesito llegar al gran capital. ¿Solo se puede hacer vía el Ministerio de Cultura o esta consejería nos puede ayudar a presentar los proyectos a los grandes capitales? No, pues la economía naranja sí la maneja directamente, pues tiene su ministerio básicamente y tiene Ministerio de Comercio, pero pues yo creo que ahí lo importante es poder tener las convocatorias abiertas. Hay un consejo que es el Consejo de Economía Naranja que tiene a todas las entidades del Estado, incluidas donde nosotros también participamos. Y lo que hacemos, o sea, yo trabajo muy de cerca con ellos, muy de cerca con el ministro para ver cómo aceleramos esa inversión, pero pues de manera de metas de inversión en economía naranja, no es específicamente con las convocatorias. Pero bueno, estoy a la orden para lo que necesiten también. Bueno, muchas gracias. Seguramente haremos algunas preguntas concretas y mandaremos algún tipo de correo a ver si nos pueden ayudar a gestionar mayores recursos, ya que esos grandes contribuyentes de Mamonal, pues, ¿dónde están aportando, no? Pero bueno, muchas gracias. Vemos. Con mucho gusto. Bueno, acá tenemos otra pregunta en el chat de Mónica Moreno y es, las personas mayores han sido un grupo poblacional muy golpeado en la pandemia. Los números no ceden en los centros de bienestar de ancianos. ¿Hay alguna iniciativa adicional, aparte de Colombia Mayor, para ayudar a estos centros o personas mayores integrantes en estas organizaciones? ¿Vacunación prioritaria, ayuda humanitaria? Sí, Mónica, muchas gracias. Sí, de acuerdo. Yo creo que son el grupo poblacional pues más vulnerable y más golpeado por la pandemia. En el caso de vacunación son prioritarios. El programa de vacunación está dividido en 4 fases. La primera, que es la que empieza ahorita en un par de semanas o en un par de días, esperemos, es la fase 1, donde se atiende a los mayores de 80 y a la primera línea de salud, por supuesto. Después la segunda fase, que es de las más grandes porque son como, a ver, la primera fase son 1.5 millones de personas, la segunda fase, bueno, ahorita se me volvieron mundos, pero la segunda fase, que es la que esperamos tener vacunada ya para marzo y abril, son todos los colombianos mayores de 60 y la segunda línea del sector salud. La tercera fase, que iría después de los mayores de 60 y la segunda línea de salud, son toda la población menor de 60 que tenga algún tipo de preexistencia o de comorbilidad,
y los trabajos o pues los trabajos de alto riesgo, como pueden ser maestros, policías, etcétera. Y finalmente la cuarta fase es el resto de la población. Entonces, en ese sentido, la prioridad de los adultos mayores se va, digamos, directamente relacionada con el plan de vacunación en ese sentido. En el sentido de la atención o de la protección y pues asegurarnos de que no caigan otra vez en una situación de pobreza extrema. Adulto mayor se subió, es que no me acuerdo ahorita en este momento, con mucho gusto te puedo dar el dato después, pero sé que se aumentó sustancialmente lo que era la transferencia mensual, y a los adultos mayores que estaban inscritos en adulto mayor, que no tenían acceso, como antes se les entregaba también a un porcentaje importante de ellos mercados. Y lo que me acuerdo cuando estaba, digamos, ahorita creo que ya probablemente está muy bien organizado, pero en ese momento cuando se estaba diseñando, pues, cómo vamos a poder hacer los programas de protección social con la pandemia, era, digamos, todo el ejercicio de ver cómo le podemos hacer llegar esos mercados, no solo a los niños, digamos, que no iban a estar en el colegio, pero también a los adultos mayores. Fue un esfuerzo que se hizo con la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres, que es la unidad que está encargada, pues, de atender todos los desastres naturales. El otro tema que yo creo que va a ser muy interesante acá, que es la implementación del piso mínimo, la reglamentación del piso mínimo, y que incluye, digamos, esa atención al seguro, también a la ampliación del seguro social, que son iniciativas que el Ministerio de Trabajo tiene como prioritarias este año y que también ayudarán a esa población. Vacunación, en términos de ayuda humanitaria o apoyo, también pues con mucho gusto te puedo poner en contacto para ver sobre todo las personas que llevan los programas de adulto mayor, para ver cómo se pudiera apoyar a esta población. Mil gracias, Alejandra. Y sí te agradecería el contacto en la medida de lo posible. Perfecto, con mucho gusto. Yo te lo hago llegar a través de Mariana. Mil gracias. Súper. Bueno, no sé si el público tenga otra pregunta, pero si no, Alejandra, yo sí te quisiera hacer una, y es Claro. que ahora, viendo las prioridades del gobierno, ¿cómo ves tú que la filantropía podría aportar mejor, o en qué sector creerías tú? Yo creo que hay, o sea, sí, yo personalmente, que obviamente está muy alineado a las prioridades del gobierno, pero yo creo que hay 3 ejes muy importantes del gobierno que yo creo que todo el apoyo que se pueda dar y sobre todo de articulación con el sector privado son fundamentales. Uno es en el desarrollo del campo y de las áreas, digamos, más olvidadas o más complicadas. Acá este grupo reúne pues pues más que un grupo, y perdón la redundancia, pero pues unas personas que tienen una capacidad de pensar en los desarrollos y que conocen muy bien el territorio de Colombia. Y es muy distinto uno poder pensar en apoyar, aún si uno, digamos, pues un área que yo conozco bien, que es el Valle del Cauca. Igual tú dentro del Valle del Cauca tienes a Buenaventura, tienes varios municipios PEDETs, tienes muchas, digamos, territorios que uno pudiera ayudar localmente. Que yo creo que es una de las claves y digamos de los temas, yo creo que más complicados desde cuando uno ve desde el orden nacional, es cómo puede uno ayudar a fortalecer los territorios. Y yo sé que esto suena, digamos, muy amplio, pero ahí me bajaría a los distintos programas que pueden ser de interés para cada una de las organizaciones y de las personas representadas acá. Si son programas de educación, como ven, este es un tema bandera. El tema de desarrollo del campo, la actualización catastral, la formalización de tierras, ese es un tema que yo creo que, o sea, es un habilitante fundamental para el desarrollo. Entonces lo enmarcaría dentro del tema del desarrollo territorial y en particular el desarrollo del campo. El otro tema que yo creo que acá es muy importante y que tenemos que ver también a nivel territorial cómo lo empujamos, y yo creo que la filantropía juega un rol clave, es el tema del medio ambiente. O sea, acá tenemos unos activos ambientales, o sea, somos un tesoro único, tenemos el 52% de los páramos del mundo, obviamente con los parques nacionales como puede ser Chiribiquete, Tuparro, Tayrona, bueno, todos los que ustedes conocen, el tema de economía circular y de reciclaje, o sea, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente también creo que es uno de las áreas principales donde puede
a apoyar la filantropía. Y finalmente, yo creo que el tema que mencionaba Mateo es clave, el tema de la cultura, de la reactivación de la cultura, de la protección de nuestros activos patrimoniales. Yo creo que ese también es otro de los ejes más grandes. Yo sé que ahorita suena, digamos, muy grande, con mucho gusto podemos pues desarrollar en cuáles podrían ser como concretamente cuáles son las acciones que se puedan hacer, pero por ejemplo en el caso de Catastro, que es el que conozco bien, estamos trabajando con ProAntioquia para ver cómo empresas que están en municipios PEDETs donde pueden, digamos, donde no tienen plata en este momento para poder actualizar su catastro, como parte de su obra social, en vez de construir una cancha o hacer algo, es apoyar en la inversión para poder actualizar el catastro. Bajo el entendido que con el catastro actual, no bajo el entendido, porque con el catastro actualizado, entonces el plan de ordenamiento territorial va a estar bien hecho, el recaudo fiscal de los municipios se va a fortalecer. O sea, ¿y cómo uno puede ayudar en ese desarrollo de los municipios? No pensando como en las formas tradicionales en que uno puede apoyar, sino como fuera de la caja para que sean herramientas que vayan a tener un impacto a largo plazo en el desarrollo de los municipios. Buenísimo, muchísimas gracias. Patricia. Carolina, perdón, Alejandra, tengo una pregunta que ya no tiene que ver con educación. Esta es solo curiosidad académica mía. ¿Por qué cuando se habla de todo el tema de paz con legalidad y por qué cuando mencionas las metas solo se refieren a seguridad y no, por ejemplo, a lo que mencionaste en Chiribiquete y contestándole a Mateo, de proyectos productivos, que al final son, si logras eso, logras que esa población que tienes ahí realmente salga adelante? ¿Por qué las metas únicamente hablan de muertos, asesinatos, no que sé qué más que mencionaste, y no de los proyectos productivos que van a ser la base del desarrollo de esas zonas? Sí, tienes toda la razón, Patricia. Y de hecho, eso sí fue más error mío por lo que teníamos los ejes y porque había mencionado los proyectos de la protección vulnerable y de desarrollo productivo en otro eje. Como ya había hablado de agricultura por contrato y de vías terciarias, no lo metí en el eje de paz con legalidad. Pero efectivamente, la política de paz con legalidad contempla todo ese desarrollo productivo, todo ese apoyo a la población que es el primo hermano, o es probablemente lo más importante si uno tiene un plan de seguridad, es el plan de desarrollo social de esas comunidades. En paz con legalidad están los proyectos PEDET, está la inversión en vías terciarias, está la inversión en proyectos productivos, está la formalización de tierras, está el acceso a educación, todo eso está dentro de esa bandera. Y de ahí sí, perdón porque fue culpa mía de no meterlo en la sombrilla, sino como ya había hablado de eso, de un lado, solo mencioné los temas de seguridad. Pero tienes toda la razón. Ese es la columna vertebral de paz con legalidad. Ok, gracias. Y aquí tenemos otras dos preguntas de Mateo en el chat, que son, ¿se puede conocer el desglose de los 12 billones para la reactivación en economía naranja? ¿Y cómo se vinculan los POT y PEMPs para las zonas AN con el multicatastro? ¿Hay fast track? Ok. Sí, bueno, ahí veo que María Clara contestó, tenías toda la razón, subió de 80 a 160 mil pesos. Muchas gracias por recordarme. Termino con tantos datos en la cabeza. Esto es para el tema de adulto mayor. El desglose de los 12 billones los podemos, o sea, no los tengo a la mano, pero con mucho gusto los puedo buscar y se los mando. Y en el caso del catastro multipropósito y los POTs y todas las otras figuras de ordenamiento territorial, pues es fundamental porque es poder contar la información para poder hacer un plan de ordenamiento territorial. Uno cuando implementa el catastro multipropósito, primero sabes exactamente dónde son las cabidas y linderos, dónde empieza y termina un predio, y eso se llama, digamos, la capa física, pero también lo integras con registro, entonces sabes si es formal o informal, si hay un dueño o no hay un dueño, y le vas sumando todo lo que se llaman como capas no parcelarias, que es las capas ambientales, si hay restricciones ambientales, la capa de servicios públicos, entonces si pasan servicios públicos o no, la capa de minería, entonces si hay fallas geológicas o no hay fallas geológicas, y así tienes como una radiografía con muchas capas de cómo es el territorio. Con esa información actualizada, hacer un plan de ordenamiento territorial
pues es poderla hacer bien, porque si no, de cierta manera estás pues navegando ciego, porque estás armando un mapa sin saber qué es lo que hay debajo. Y por eso es, digamos, el énfasis o la importancia del catastro multipropósito, que aunque suena muy técnico, realmente es un habilitador para poder hacer bien todos estos instrumentos. Las zonas de ADN, me imagino que son las áreas de desarrollo naranja a las que te estás refiriendo. Sí, sí, sí. Sí, no, esas sí son zonas pues que va organizando, que va implementando, que también es uno de los temas bandera del Ministerio de Cultura, pero pues eso tiene que ver más con zonas que socialicen con cada una de las ciudades y de los municipios para que se puedan desarrollar integralmente, pero pues principalmente son zonas urbanas. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta. Si no, Alejandra, agradecerte muchísimo por esta presentación tan chévere. Queremos continuar dándole como una visibilidad a lo que el sector público le está haciendo y más cuando hay muchas fundaciones y muchas organizaciones que están trabajando con él. Entonces, bueno, como les conté, el próximo en 15 días, el miércoles 24 de febrero, tendremos el café con el ICBF y sobre todo para hablar del programa Sacúdete. Entonces los esperamos a todos. Pronto estaremos mandando el link para que se inscriban y muchísimas gracias por participar y a ti, Alejandra, por compartir todo Gracias a todos eso. por su atención y por su interés. Un abrazo. Gracias. Chao. Chao.